Cotidiano Crew. Hola, ¿qué tal? Les habla Don Cotidiano. Sean bienvenidos a un nuevo martes de narración. Este lo dedicaremos en particular a el libro Que se abra esa puerta, crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual de Carlos Monsiváis. Esto con motivo al mes del orgullo. Leeremos fragmentos del texto Los gays en México, la fundación, la ampliación, la consolidación del gueto. La creación del ambiente, 1920-1960. En la década de 1920, sin que se advierta con precisión, ya es inevitable la presencia de aquellos gays que, por su dinero o su prestigio, se eximen en alguna medida del acoso. Gracias a su desafío se vigorizan y, por así decirlo, se institucionalizan las zonas de estridencia y provocación, en rigor, zonas de resistencia, la única posible entonces, mínima y máxima. Con su mera oposición al matrimonio, los solterones crean el primer ámbito de autonomía. Si el gay de clases populares o de clase media-baja, bajo el andamiaje del terror que incluye burlas, despidos, golpizas, ostracismo, cárceles, incluso asesinatos, no tiene posibilidades de actuar, los gays con dinero y o prestigio establecen el gueto, el universo subterráneo que halla con rapidez códigos, lenguaje y zonas morales. Solterones, por lo común, el término mismo es un homenaje a la hipocresía y la obviedad. Los gays suelen habitar en casas saturadas de antigüedades o en departamentos de muy buen gusto, ya que no en balde casi todos los decoradores de una larga etapa son gays. En el despliegue de sus gustos vinculan lo moderno, lo tradicional, localizan la música afín a su sensibilidad y en buena medida la ponen de moda, y se divierten minimizando el poder de la mirada ajena. También subrayan su modo de vida y su independencia del que dirán. Con más dinero por lo general que los casados de su clase y su edad, los gays de esta generación se visten enfadosamente, hablan varios idiomas con fluidez, son habitués de conciertos y obras de teatro, en especial son opera queens, y son devotos de los y sobre todo las cantantes populares con estilo. El ambiente, expresión derivada del slang de Norteamérica, donde al principio se les llama gays a los homosexuales por su estado de permanente euforia, produce numerosos excéntricos, algunos de ellos con talento. En un medio pequeño, los que son y los que suelen estar se conocen y el entrar al ambiente, esto es asistir sistemáticamente a reuniones y lugares uniéndose a la comunidad a través de la frecuencia amistosa, el lenguaje y los gustos públicos, es un acontecimiento casi formal, es un nuevo en el ambiente. Cuando entra en el ambiente, la patina internacional se consigue de la manera clásica. Los viajes a Europa, las temporadas al año en Acapulco, Semana Santa y fin de año, la ida a Los Ángeles a vislumbrar Hollywood y visitar, digamos, al galán de la pantalla Ramón Novarro, los viajes a Nueva York a bares, fiestas y comedias musicales en Broadway. Y el límite del ánimo fiestero no es la opinión sobre ellos de sus vecinos, sino la información que los vecinos podrían darle a la policía. ¿Cómo se interiorizan los epítetos joto, marica, loca, puto, volteado, pederasta, desviado, invertido, tú las traes del otro lado? Por los testimonios se clarifica la técnica de asimilación. El gay se distancia de las condenaciones que se le dedican y suele desdeñar los insultos que de tan hirientes son parcialmente reales. Porque una persona debe asumir las agresiones dedicadas a la especie. Y lo intensamente real de los gays se centra en el coito, en el diálogo con los iguales centrado obsesivamente en el sexo. Al ser tan costosa en lo psíquico y lo social la disidencia, acrecientan su valor los actos sexuales y el idioma del gueto. En situaciones de riesgo, cada orgasmo vale 10 o 20 orgasmos convencionales, diría el celo estadístico de los involucrados. Lo que se llama el joteo es, en un principio, la inversión del habla macha en las cantinas, otro lenguaje escénico, otra sucesión de fantasías verbales, en el caso de las cantinas no sin consecuencias, que inventan la personalidad anhelada. Si los heterosexuales machean, los gays bien pueden jotear. Con gestos, frases e ingenio muy entrenados se trazan las psicologías que mezclan lo autocelebratorio con la autodenigración. Y el gay, también, desprecia a los que comparten su orientación. En sus memorias, el doctor y poeta Elías Nandino, 1900-1993, expresa en una escena de la década de 1930 su menosprecio de la especie. Nunca tuve relaciones con afeminados, nunca,
Otra vez encontré en la calle una criatura linda. Primero le invité a una cerveza y después propuse que fuéramos a mi estudio para enseñarle unos libros y platicar más a gusto. Rápido llegamos a las caricias y ya que nos íbamos a acostar, mientras nos quitábamos la ropa se acercó a un espejo que había y dijo: ¿verdad que tengo muy bonito cuerpo? Al oírlo pensé: ah, caray, este es de los otros. Acabo de recordar que tengo que atender un asunto pendiente, contesté. ¿Qué te parece si mejor bajamos? Hablo para ver si no es necesaria mi presencia, merendamos y luego volvemos a subir. Por mí, encantado, no te apures. Fuimos a un café de chinos, de mucho ambiente, que está cerca de la escuela de leyes, en el centro. Lo senté, hice como que iba a hablar y al regresar le dije: fíjate que tengo que ir urgentemente a ver un enfermo, pero toma, te dejo dinero para que cenes y aquí nos vemos pasado mañana, a esta hora. Salí como si fuera huyendo de la peste. Jamás me gustaron los afeminados, ni fui capaz de acostarme con alguno. En cuanto veía algún dengue entre mis prospectos, inmediatamente lo cortaba. Lo bonito es amar con hombres. En Elías Nandino, una vida novelada de Enrique Aguilar, Editorial Grijalbo, México, 1986. El mecanismo de Nandino es transparente y es el de la mayoría de los gays de ese tiempo. Para conservar el prestigio íntimo y no salarse, el gay no debe acostarse con sus iguales. En las penumbras se conforma el gueto. Por eso el verbo que se usa como señal es entender, esto es, saber con exactitud el significado del otro comportamiento. El entendido domina los secretos, quiénes son sus semejantes, en qué consisten las reuniones, cuál es el idioma secreto, por qué se asiste a los bailes anuales como si se fuera una batalla, quiénes son los que se ocultan de todos, menos de unos cuantos, aquellos que, porque les consta, los delatan. El nacionalismo revolucionario contra los maricones. La izquierda marxista y el nacionalismo revolucionario coinciden ampliamente durante el auge del radicalismo, 1925-1940 aproximadamente. Un punto de acuerdo es el desprecio hacia los homosexuales. En un artículo intitulado Arte puro, puros maricones, Diego Rivera se explaya contra el arte purista, el método lacayesco de ofrecer al burgués que paga un producto que no amenace sus intereses y se enfada. Por eso el arte puro, arte abstracto, es el niño mimado de la burguesía capitalista en el poder. Por eso aquí en México hay ya un grupo incipiente de pseudoplásticos y escribidores burguesillos que, diciéndose poetas puros, no son en realidad sino puros maricones. Documentos. La visión penal del Estado. En el artículo 53 del Código Penal de Veracruz, 1931, se establece: el estado especial de predisposición en una persona, del cual resulte la posibilidad de delinquir, constituye peligro socialmente. Se consideran en este estado peligroso los reincidentes y los habituales, los alcohólicos, los toxicómanos, los fanáticos, los invertidos y demás defectuosos mentales. En 1944, Francisco González de la Vega, una eminencia jurídica según consta la enumeración de honores que acompaña a su nombre en los libros, termina su derecho penal mexicano. En el tomo 3, dedica unas páginas a la homosexualidad donde comparte el criterio, avanzado para la época, del jurista español Jiménez de Azúa. El homosexualismo es una fijación irregular del instinto sexual que tiende a la satisfacción erótica con personas del mismo sexo, llamado amor socrático para los varones y amor lésbico o sófico para las mujeres. Generalmente los homosexuales activos o pasivos se clasifican en A. absolutos, B. afígenos, o sea, los que sienten entusiasmo por ambos sexos, y C. ocasionalmente, o sea, los que por circunstancias especiales practican la inversión, pero que vueltos a condiciones sociales, normales de vida, adquieren hábitos ordinarios. El homosexualismo ha sido, de las perturbaciones sexuales, la más discutida dentro del derecho penal, y la que representa soluciones legislativas más contradictorias. Ya sabemos, por explicaciones vertidas con anterioridad en este mismo capítulo, que no solo la práctica de la inversión sexual, sino todos los actos de fornicación extramatrimonial eran reprimidos penalmente en las épocas en que, por exagerada influencia de las ideas religiosas, se confundían los pecados de lujuria con los delitos sexuales. Rebasada esta época,
En la edad contemporánea, los países de tradición latina han permanecido generalmente indiferentes ante la práctica de los actos de sodomía ratione sexus, salvo cuando estos se realizan con empleo de fuerza física o intimidación moral, o cuando se practican en menores constituyendo así pederastía, o cuando se efectúan escandalosamente. Por vía de excepción, algunos códigos latinos como el chileno sancionan al que se hiciere reo del delito de sodomía, y el derogado Código Español de 1929 punía al que habitualmente o con escándalo cometía actos contrarios al pudor con personas del mismo sexo. En cambio, generalmente los países sajones y anglosajones sancionan el homosexualismo en sí mismo considerado. Código alemán, noruego, la legislación inglesa y la de los Estados Unidos, etc. La legislación mexicana no contempla como figura de delito la práctica de la inversión sexual, debiéndose, sin embargo, notar que el acto homosexual realizado por fuerza o intimidación integra delito de violación, que cuando recae en menores, pederastía, puede constituir delito de corrupción a que se refiere el artículo 201 del Código Penal, que las acciones de lubricidad realizadas en personas del mismo sexo sin propósito inmediato y directo de llegar al ayuntamiento en púberes sin su consentimiento en o en impúberes reúnen las características del atentado al pudor, y que cualquier acto escandaloso por su publicidad efectuado por razón de homosexualismo encuadra con la tipicidad del delito de ultraje público al pudor descrito en el artículo 200 del Código Penal. Valorando el homosexualismo a la luz del derecho penal, que en materia de sexualidad desordenada no debe invadir el puro terreno de la conciencia o moral individuales, limitándose a tutelar intereses tan preciosos como los concernientes a la libertad o a la seguridad sexuales, mínimo ético indispensable para la vida colectiva. Nos parece correcta la actitud de los códigos mexicanos obedientes a la tradición latina de indiferencia ante estos problemas y, en la materia, nos unimos a la opinión de Jiménez de Azúa, el ilustre profesor desterrado de su cátedra española, pero, por derecho propio, honorario huésped de las Américas, destacada en los párrafos que enseguida trasladamos. En la época en que todos los actos humanos se ponían a cargo de la voluntad, parecía lógico castigar a los homosexuales, no ya en el caso de que trataran de practicar por la fuerza sus uniones extraviadas, lo cual está hoy penado con justicia como abusos deshonestos contra el individuo, sino incluso cuando sus actos contra natura se realizaban libremente entre personas de iguales tendencias o bien mediante un convenio voluntariamente estipulado. En estos últimos casos el castigo tenía lugar en defensa de las buenas costumbres, pero aún se mantienen leyes vigentes y en códigos proyectados este viejo criterio sin violencia ni engaño. Estas penas que algunos códigos y modernos proyectos imponen a los homosexuales están orientados en torpísimas concepciones médicas, o mejor dicho, en la ignorancia de los problemas más elementales de la patología sexual. Lejos de afirmarse hoy que el invertido es un delincuente, se procura la búsqueda de interpretaciones científicas a cuya luz aparece claro que el amor socrático y el amor sáfico no son actos delictivos, son hechos reveladores de trastornos constitucionales del sujeto. En todo ser, varón o hembra, existen además de los rasgos morfológicos de su sexo, vestigios del sexo contrario, recuerdo de la primera época del feto en que el embrión era bisexuado. La secreción interna de la glándula genital correspondiente, ovario de la mujer, testículo en el hombre, conserva e impulsa los rasgos sexuales específicos, pero otras secreciones internas probablemente emanadas de la corteza suprarrenal, por lo menos en su mayor parte, quizá también de la hipófisis, pueden actuar, excitando la reviviscencia de los caracteres sexuales contrarios. La energía de las hormonas homosexuales, ovario en la hembra, testículo en el macho, mantiene apagadas las hormonas heterosexuales y da lugar a la mujer morfológica y psicológicamente femenina y al hombre muy varonil, mientras que el estado hormónico inverso, esto es la relativa debilidad de las hormonas homosexuales, da lugar al hombre afeminado y a la mujer varonil. No basta, pues, uno de los elementos hormónicos para que se verifique la tendencia a la inversión sexual. Son precisos los dos. Un tratamiento médico optoterápico bien dirigido, prudentes operaciones quirúrgicas en ciertos casos, y a lo sumo, cuando el sujeto haya demostrado ser peligroso para la sociedad y los particulares,
medidas asegurativas de custodia y protección constituyen el único tratamiento eficaz contra los homosexuales. Espero les haya gustado esta primera parte. La segunda parte vendrá la siguiente semana para concluir el mes de junio. Sin más, solamente les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, se suscriban al canal, activen las notificaciones en la campanita y le den me gusta al video y a su vez nos den sus opiniones en los comentarios. Sin más por el momento, se despide Don Cotidiano, están en Cotidiano Crew.